Digo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando Rodríguez. Estamos en Radio Cómplices a través de Apegados, a través de Radio Armonía y a través de Radio en Molina. Como siempre, hablar de esta noche es meternos de lleno en el mundo de la investigación, de la información, de lo correctamente legal, aunque muchas veces la legalidad nos hace sorprender, porque a veces Carlos Barret, que es el protagonista, comunicador de este programa, nos trae temas como el de esta noche: granjas de cadáveres, una controversia a nivel científico, a nivel de Estado, porque hay países que han promovido el poder realizar ese tipo de estudio y otros en cambio se han negado rotundamente. Lo vamos a explicar, porque es un tema que, como digo, está creando polémica, pero es necesario. El otro día comentamos y había gente como Fred que decía: una vez muertos, ¿qué más da lo que hagan? El caso es que sirva para algo. Y mientras sea de forma voluntaria esa entrega del cuerpo, lo veía bien. Yo al principio me chocó porque estamos hablando de un tema que mucha gente le tiene un tabú tremendo. Yo, por ejemplo, la muerte me parece lo más normal del mundo y sobre todo me parece lógico que haya que investigar. Yo pensaba que era solamente por cuestiones científicas, por cuestiones, como digo, curiosas, de científicos raros, diferentes, distintos, que buscaban una respuesta. Pero he estado leyendo información de distintas páginas web, incluso he estado intentando encontrar estudios, tesis, y he encontrado algún sitio que habla de ello directamente, como si fuese en un periódico local. No es tipo blog, sino comentarios privados de personas que están colaborando y personas que están en contra. Entiendo todos los puntos de vista, por eso hoy vamos a repetir el tema, porque Carlos Barret, como investigador, como criminólogo, lo ve de una manera muy, como digo, profesional. Pero es que hay que pensar que hay personas que cuando hablamos de esas granjas de cadáveres, eh... gracias John, buenas noches. Me dice que encienda la luz, que me ve. Como digo, es muy fácil hablar de ello desde la lejanía, porque en España no hay. En Holanda sí hay, en Estados Unidos creo que he leído que había 7, en Australia creo que también. Entonces, es un tema que mucha gente le resulta morboso, le resulta a otros macabro, a otros desagradable, incluso el pensar que se está utilizando para un bien de la ciencia. El por qué algunos científicos se oponen, pues no lo entiendo. Porque por más que he leído, entiendo la controversia de si está bien o mal dejar un cuerpo que se descomponga al aire libre. Pero es que entiendo que para científicos igual no tiene un resultado que esperan, porque dicen que hay demasiadas conjeturas, demasiadas variables, no me salía la palabra, perdón, variables para un mismo resultado. Entonces, para un científico dice que eso no es un dato objetivo y que pueden pasar muchos años hasta que tengan algo concreto. ¿Qué decir? Siempre será mejor que investiguen ahora. ¿Por qué? Porque viene muy bien para el caso de personas desaparecidas, saber cuándo han desaparecido, si son las personas desaparecidas, porque claro, la forma de descomponerse un cadáver, la forma en que ha sido hallado, todo eso se está investigando en esas granjas de cadáveres. La reposición o el recomponer un cuerpo que lleva tantos años o tanto tiempo descomponiéndose tiene muchas actividades a la hora de investigar casos desaparecidos. Pero sobre todo, y mucha gente se va a dar cuenta de por qué digo esto, porque cuando se han investigado las momias, por ejemplo, se han metido todo tipo de científicos a analizarlas, a investigarlas, y a nadie le ha parecido mal. Al revés, todo el mundo, bueno, se puede decir que casi el 100% de las personas
que estudian ciencias forenses querían estar en esas investigaciones de las momias, y sin embargo ha sido muy poca gente la que ha estado en esos eventos, en esas actividades. Pero en las granjas de cadáveres es una de las facultades que se está haciendo, el investigar esa descomposición, porque unos cuerpos se descomponen, porque más rápido, más lento, porque al sol, porque los ácidos del cuerpo descomponen de una manera o de otra. Entonces hay muchas preguntas que quedaron ahí. Y como Carlos Barre, como investigador, criminólogo y persona que me dijo este tema, pues he estado recomponiendo, recopilando y sacando información de todos lados. Porque vuelvo a decir, es un tema que mucha gente igual lo ve como si fuera... Dice, yo creía que tenías el micro fijo. Lo tenía fijo, pero cuando estoy así en antena, no me gusta ponerme al micro a esa altura. Entonces lo cojo y lo tengo en la mano. Sí, tengo ahí el soporte, pero no me gusta. Prefiero estar aquí. John, espero que ya te hayas recuperado y sobre todo gracias por estar ahí. Feli, buenas noches. Como digo, las granjas de cadáveres es un tema que a mucha gente le puede llamar la atención, porque creen que no es justo que se haga eso con los cadáveres. Yo al revés, lo que no veo justo es que se utilicen medios ilegales. Prefiero que todo sea legal, que alguien done su cuerpo y con ello ayudar a la ciencia. Mucha gente no sabe que cuando donas tu cuerpo a la ciencia puedes acabar en cualquiera de estos sitios o puedes acabar... bueno, no voy a decirlo porque igual hay gente que le escandaliza, pero es que donar el cuerpo a la ciencia es precisamente para ayudar en el futuro a otras personas, cosa que me parece muy bonito. Yo, sinceramente, me gustaría que mi cuerpo no se queme, ni se entierre, ni nada, sino que lo donen. Yo no sé ni cómo estoy de salud, pero sí me gustaría que si pudiesen analizarme y con ello ayudar a otras personas, pues encantado. ¿Por qué? Porque yo soy fumador, yo he tenido una vida bastante movida. Igual de mis vivencias consiguen que otras personas saquen alguna cosa en claro para que no lo hagan, o por lo menos para que no sea los mismos contratiempos que tuve yo. Y no me refiero a ninguno malo, sino poniendo ejemplos. Como digo, estas granjas es muy controvertido, es un tema polémico. Hay sitios y estados que, como digo, han luchado por no sacar adelante la creación, y en cambio otros países como Estados Unidos tienen no una, sino, como he leído, 7 granjas de cadáveres. Incluso tienen una ley en algunos estados aprobada para que la descomposición del cuerpo humano se convierta en abono para la tierra. Sí, lo que habéis oído. Convertir un cadáver en abono para la tierra. Pues a mí me parece bien. Siempre será mejor eso a que se desperdicie quemando, que para contaminar la atmósfera, o dejarlo ahí tirado que no sirva para nada. Entonces para mí me parece muy bien. Yo cuando oí eso digo, mira, pues bienvenido sea. Todo lo que sea un avance, bienvenido es. Como digo, estamos esperando a Carlos Barret en este tiempo. Fernando, ¿me regalas una peineta con cariño? Bueno, ahí la tienes, yo. Te digo una cosa, como me bloqueen el vídeo por esa peineta, te vas a acordar, te voy a partir las piernas. No vas a tener espacio para correr, ni universo, fíjate. Como digo, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que ver, y sobre todo hay que intentar que, si se hace por el bien común, bienvenido sea. Estamos haciendo tonterías con esto de la pandemia, que si la mascarilla, que si, yo qué sé, cientos de cosas. ¿Y cómo no vamos a hacer cuando seamos cadáveres algo que sea saludable para la ciencia? Yo me acuerdo la controversia que hubo hace años
Eh, yo la pedí, testificaré donde tenga que ir, a Estados Unidos, a Facebook, que son los que censuran todo esto. Estaba diciendo que hace años hubo una controversia porque una persona, no me acuerdo si era médico o era... eh, bueno, en un museo expuso cadáveres, pero loncheados. Sí, sí, mucha gente dirá lonchados, sí, sí. Como esas lonchas de jamón york, y había de todos los grosores. Había finitas de milímetro que se veían cuando lo ponías al trasluz directamente, las capas que conforman ese loncheado, y sin embargo otras eran más gruesas donde se veían tendones, nervios, y mucha gente se escandalizó, decía que cómo podían haber troceado un cuerpo humano y haber hecho arte con ello. Pues yo no he tenido la suerte de verlo en persona, pero tuve la suerte de verlo en internet, a muy alta calidad, y la verdad es que es impresionante. Yo no sabía que el cuerpo humano podía ser tan complejo. Lo ves en fotos, lo ves en una película, lo ves en un documental, pero ver esas láminas, esa calidad, las venas, los surcos que tiene el cerebro, los ojos, la cabeza, el brazo, las piernas, el aparato genital masculino y femenino, los pulmones, y te quedas diciendo qué barbaridad, qué complejo es nuestro cuerpo y qué poco caso le hacemos. Dice, yo nunca me habían saludado con tanto cariño. Te haría un calvo, pero eso está prohibido. Broma, no lo haría. Pues es eso lo que estoy comentando. Granjas de cadáveres, sí o no. Y sobre todo, ¿qué es lo que significa una granja de cadáver? Que lo hablamos el otro día. Y mucha gente se ha quedado diciendo, he escuchado, pero aún así no me entero bien. En breve estará Carlos Barret aquí, hablando en Radio Cómplices. Como digo, para la gente que está en Facebook, voy a poner el enlace, y ahí va a estar en nada, son y cuarto, en nada va a estar Carlos Barret. Y también tengo que decir que esta noche tenemos una segunda entrevista, tremenda segunda entrevista a las 11 de la noche. Se llama Andrés, es jefe de red de seguridad en España. Sí, Andrés, desde Cataluña nos va a hablar. Y manda un mensaje, dice: hola España, Andrés, jefe de red seguridad en España, en la radio. Allí estaremos con nuestro pájaro guía. Gracias. Y para los que están en ultramar, es decir, más allá de los océanos, también es muy saludable escucharlo. Como dice Andrés, hasta haciendo de comercial para el programa. Será a las 11, así que estar pendientes porque Andrés va a traer mucho que hablar. Como digo, es muy bonito el tema de hoy con Carlos Barret, y después con Andrés también, así que estar pendientes, que va a ser una noche de muchas preguntas y respuestas, y que esperemos, como siempre, que sea, como digo, entretenido y a gusto. Hablamos la semana pasada de las granjas de cadáveres, y hoy volvemos para resolver algunas de las cuestiones, sobre todo más conflictivas, porque claro, la excusa de resolver, ¿cómo se dice? Un caso a muchos no le vale. Entonces, por eso es. Entonces mucha gente ha puesto la excusa que eso es escandaloso, que eso no se debe hacer, que bueno, lo de siempre. Vamos a coger a Carlos Barret y vamos a llamarle ya para que entre en directo. Gracias a todos, muchísimas gracias por estar ahí, y sobre todo gracias si sacáis preguntas o comentarios, ¿de acuerdo? Bueno, pues estamos... Hola Feli, buenas noches. Bueno, pues estamos ya con Carlos Barret, vamos a darle un saludo. Buenas noches, Carlos. Ay, perdona.
Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora sí, ahora perfecto, te escucho, estás en directo, se me había olvidado el conectarlo, digo, madre mía, tanto esperar y con tanto nervio Bueno, se me ha olvidado, perdóname. no te preocupes. Todas las semanas igualmente, y como los directos son, si hay algún error, pues se subsana en un momento y se soluciona y andando. No hay ningún problema. Hay Muchísimas, confianza de sobra, ¿verdad? muchísimas gracias. Bueno, Carlos, la semana pasada hablamos de granjas de cadáveres. Ha habido muchas preguntas y mucha Sí. gente que me ha dicho que le gustaría volver a escucharlo porque dicen, he escuchado el programa, pero me quedan muchas dudas. Entonces, para la gente que no escuchó o que está ahora pendiente de esta charla, ¿en qué consiste una granja de cadáveres? Bueno, pues en principio las granjas de cadáveres son para hacer estudios. O sea, lo que estamos hablando aquí es, saber cómo van avanzando estos cuerpos en descomposición, los cuales realmente se van anotando todos sus cambios y van viendo cuál es el progreso en la putrefacción, al mismo tiempo cómo se van ya sabes, ¿qué te puedo decir así que más o menos no puedas tú imaginar o los oyentes? El cuerpo se va descomponiendo poco a poco, vamos viendo cómo, bueno, van viendo cómo se van, eh, si están al sol, se van hinchando, como todo el mundo sabe por el tema de los gases dentro de las vísceras, se van deshidratando, eh, van quedándose cada vez más enterrados dentro del suelo, dentro del piso, como se suele llamar, y finalmente lo que se hace es un estudio para saber el comportamiento de estos cuerpos según el clima o la meteorología de la zona donde se ponga. Por ejemplo, estas granjas de cadáveres, unas están ubicadas en un pantano, por ejemplo, cerca de un pantano, donde se mete un cuerpo en el agua, dentro de una jaula, una pequeña jaula. También se puede poner en una pequeña parcelita donde hay mucha vegetación o en un sitio que es muy árido, ¿no? Entonces, todo dependiendo del clima, pues se va viendo cuál es el proceso que va habiendo de descomposición. En este caso, bueno, aquí como te estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos diciendo que esta gente lo que hace, aquí el sitio que tienen ahora mismo más en auge y que es el más conocido está en Florida, está en el sur de Florida, en el condado de Pasco. Está a unos 35 kilómetros de Tampa ha habido mucha controversia con el hecho de saber si realmente eh, pues es un lugar que realmente, pues, digamos que es un lugar atroz o que es un lugar que para la gente que se dedican a esto, que realmente son antropólogos forenses, pues digamos que contribuye realmente para que ellos, la ciencia, se lucre de ello, o simplemente, pues gente que por ejemplo es muy religiosa, ven que esto es una aberración y que realmente no tendrían que llegar a esto. Pero la verdad que, bueno, yo evidentemente la ciencia la llevo muy por delante a la teología y yo creo que evidentemente se puede sacar mucha información de algo así. Evidentemente también hablamos de cuerpos que son cedidos, los cuales pues ya previamente se ha firmado un papel para que lo puedan estudiar en la universidad y de forma totalmente lícita pues si lo hacen. Y esto se ha hecho, como te digo, en una universidad en el sur de Florida, en un condado donde hay varias granjas de, de cadáveres y la verdad que bueno, que es como todo, o sea, hay gente que le parece muy bien y gente que le parece muy mal. Más, hay que reconocer que yo en páginas que he estado visitando hay familias que los llevan para que se den cuenta que la muerte no tiene que ser un tabú, sino que es algo real, tangible y que existe. Somos personas que tenemos un fin, que es la muerte, y que no hay que tener ese miedo. Entonces, ¿cómo podemos explicar en una sociedad, por ejemplo, como la europea, que el único país que tiene granja de cadáveres o que su intención es aprobarlo es Holanda? Los demás países parece ser Sí, que no están dispuestos a crearlo. sí, hombre, claro. Evidentemente, lo primero que tenemos unas normas porque estamos dentro de la Comunidad Europea a ver, las leyes son pertinentes para el país en el que le incumbe, pero evidentemente también, si estamos hablando de tema médico, pues puede ser que se pueda aprobar y puede ser que no, pero es que también depende, como te dije el otro día, de la calidad, digamos,
¿cómo te podría decir? Es que, bueno, es que si, por ejemplo, Mira, esto, por ejemplo, no se podría hacer en un país musulmán, ¿vale? Para que tú me entiendas rápido. Y sin embargo, pues sí lo pueden hacer, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Por decirte, porque en un país que es mucho más avanzado con la medicina, pues evidentemente van a sacar mucho más provecho y más rendimiento y al mismo tiempo mucha más, ya no solamente el hecho de que ellos quieran sacar rendimiento porque haya no sé, una ciudad farmacéutica, una ciudad de la salud o no sé, una empresa grande en la cual pues se pueda lucrar esto, sino que está mucho más avanzado. La industria y tal, pues es mucho más avanzada. Entonces, todo dependería evidentemente de lo que quieran sacar y de lo que se pueda rendir, ¿no? Entonces, claro, yo creo, y yo por mí sí lo haría, vamos, yo creo que al final acabará haciéndose. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo es que, por más que he leído, hay una controversia no solo científica, Sí, sino religiosa. Porque lo has comentado, si fuese un país musulmán no se haría, pero si fuese un país judío, ya no solo sí, Israel, sino que haya una mayoría judía, tampoco se podría hacer, porque creo que ellos también, el cadáver lo tienen que recomponer entero, tiene una tradición sobre la muerte mucho más fuerte que incluso la cristiana. correcto, correcto. Yo, a ver, yo, bajo mi punto de vista, te vuelvo a repetir que yo, para mí, sería perfecto hacer una granja de cadáveres, quizá mejorando incluso lo que hay, porque aquí tenemos muy buen equipo de médicos y tenemos muy, muy buen equipo de avance médico, como farmacéutico, como, bueno, oncólogos, etcétera, etcétera. Y creo que perfectamente se podría rendir muy bien y se podría avanzar muchísimo en un terreno tan, digamos, tan avanzado como la antropología, pero al mismo tiempo con tanto que nos queda por saber, ¿no? Entonces, claro, es que todo depende del país donde se hiciese. Yo en Europa sí lo vería, correcto. La mayoría es católico y no sé, tampoco estamos en la época arcaica como para que lo tengan que prohibir. Pero también hablamos con cosas muy parecidas como la eutanasia o como la ley del aborto. Entonces, claro, entramos en una tesitura que también pues depende mucho también de la creencia y de la religión que comulgue en ese país, ¿no? Yo sí estoy de acuerdo totalmente, Fernando, para mí sí. No, yo también, incluso me parece que debería ser algo que tuviesen que avanzar mucho más, porque aunque digan que hay muchos años de estudio para sacar un resultado concreto, creo que viene bien no solamente a las armas forense, sino estamos hablando de desapariciones, estamos hablando de reconocimientos arqueológicos. Es que tiene muchas variables que se deberían investigar con este tema. Claro, es que lo que estamos hablando es del avance de saber a la hora de saber, digamos, qué estado o qué avance también al mismo tiempo a la hora de encontrar un cuerpo, tener un símil en otro cuerpo que ya ha pasado por todas esas fases y ver en qué fase estaría. O sea, ya podemos equiparar, podemos comparar un cuerpo que se ha metido en una granja sabiendo que en las condiciones en las que está hay ya un archivo en el cual se podría saber perfectamente dónde está el, el cuerpo y, bueno, si este cuerpo, por ejemplo, como hemos hablado antes, está en una zona muy árida y hay muy poca agua, pues bueno, pues la deshidratación, el tiempo que lleve, pues bueno, pues se le hace un estudio forense y ahora, dentro de esos avances y esos estudios que han hecho en la Universidad de Florida, donde ellos ven que, por ejemplo, han hecho una comparación totalmente, digamos que la veríamos como si fuera un supuesto práctico, ¿no? Un supuesto práctico. Si es exactamente parecido o exactamente igual, o se asemeja mucho a lo que podría ser la escena de ese crimen, bueno, tampoco tiene por qué ser un crimen, un cuerpo que han encontrado, pues evidentemente se avanzaría mucho más sabiendo cuánto tiempo lleva ahí, no sé, cuánto tiempo, si se ha movido el cuerpo, bajo las inclemencias del lugar también se puede comparar con el archivo que tengamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo lo veo muy positivo, sobre todo para el mundo de la criminalística, ¿no? Sobre todo para el tema de la gente que se dedica al mundo de la investigación y que al mismo tiempo pues tiene muchísimas inquietudes a la hora de entrar en algo que realmente es muy, muy, muy complejo y que, bueno, que finalmente pues la forma más rápida de poder reconocer en un terreno un cadáver es, en este caso, para saber qué datos nos puede dar ese cadáver,
lo mejor es tener ya una comparación, y no por ello tenemos que esperar a que alguien muera de otra forma, o totalmente natural, o por un accidente, o por un asesinato, o por un crimen, que a manos de alguien, que ya serían dos casos. No tenemos por qué comparar con lo que haya pasado. Si la ciencia lo puede estudiar, ¿por qué no? Yo lo veo muy claro, yo lo veo clarísimo. Totalmente. Además, yo he estado, como he dicho, recopilando información y una de las cosas Sí, que me ha llamado la atención es que poca gente sabe que el estudio de esa descomposición puede venir bien para personas desaparecidas, para lo que has dicho, crímenes que no se reconocen, o eso que hablamos hace un momento, de esas momias que se han descubierto y por falta de cuidado se están deshaciendo y nadie sabe cómo solucionarlo. Entonces estamos haciendo unos avances que nos sirve para todo y yo creo que en ese sentido habría que legislar lo mismo que la eutanasia, el aborto. Si hay que hacer leyes, que las hagan, pero sobre todo que no se deje de investigar algo que es tan importante para resolver un crimen o una desaparición. claro, sí, es lo que estamos hablando. El hecho de tener que esperar a que suceda algo totalmente similar y al final finalmente está un crimen, igualmente no tenemos por qué esperar. Podemos tener datos de un cuerpo que está cedido a la ciencia, en el cual se puede asegurar un estudio correcto con profesionales que ya están estudiando esa materia, con técnicos muy preparados que son perfectamente capaces de saber anotar cuáles son los cambios, de ver todo, el tema de la piel, el tema de con, no sé, con un hisopo de ADN, coger, recabar esa prueba, con el tema del carbono 14, con mil cosas que a día de hoy, pues bueno, pues se tiene que ver en la escena de un crimen y que se tiene que intentar resolver desde la nada, cuando desde aquí se puede marcar ya una serie de patrones en unos archivos que hayan donde ya estén registrados todos esos cambios de la inclemencia del tiempo, de los factores medioambientales, de los radicales libres que hay en el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo veo un avance muy, muy, muy bueno y creo que perfectamente se podría, no sé, equiparar a como te dije también la semana pasada, al, al holocausto nazi, cuando murieron los judíos, y el doctor Joseph Mengele, por ejemplo, que era le denominaban el ángel de la muerte, en el campo de concentración de Auschwitz, eh, hacía experimentos en los cuales eran aberraciones, evidentemente, pero de las cuales todavía antropólogos de hoy en día se nutren, porque jugaba con el cuerpo humano y con los judíos vivos para hacer cambios, como por ejemplo intentar cambiarle el, el color de los ojos, como estuvimos hablando. A los gemelos le hacía experimentos para saber si uno lo sufría o por estar teniendo el mismo gen. A las embarazadas le quitaban los hijos nada más que nacer para saber cuánto tiempo morían de inanición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, es muy complicado, es una cosa que es muy difícil, pero luego realmente es un avance que nos viene bien a todos, nos viene muy bien a todos. Mira, tenemos a Feli, a John que mandan saludos y acaba de entrar, se pone Ah, de nombre gordita, dice buenas noches, esperando con ansias cada miércoles para oírte señor Barrett, un saludo. pues muy bien. Pues un saludo también para todos. Yo encantadísimo de estar cada semana y bueno, por ejemplo, esta semana hemos repetido un tema, ¿no? Sí, Evidentemente es muy interesante. Uh-huh. pero es un tema Sí, que lo dime. han pedido porque ha habido gente que ha Sí, sí, escuchado sí. y no entendía. Por ejemplo, había una pregunta que me decían, ¿por qué tanto científico en contra? Bueno, porque Puedes, tanto perdona, científico... puedes, yo ahora, cuando he estado leyendo distintos web y al Sí. comentar tú lo de las religiones, puede ser precisamente es una de las controversias, más que en el debate científico, el debate religioso. Yo lo veo más problema el debate religioso más al debate del tema de lo que estás hablando, más que el tema profesional. O sea, yo lo veo peor. ¿Por qué? A ver, el tema religioso en sí, bueno, tú puedes tener tu propia creencia, pero estamos hablando de salvar vidas. Hay personas que, como tú sabes, no se pueden ni cambiar ni sacar sangre. O sea, no pueden hacerse una transfusión de sangre, no pueden hacerse una limpieza de sangre, o no pueden utilizar eh, instrumentos médicos, porque para ellos la religión pues es lo primero. Entonces, prefieren morir o prefieren, por ejemplo, morir de una apendicitis antes que le extirpen el apéndice. Entonces, claro, yo lo veo más, el problema teológico, mucho más
que el problema, digamos, de un científico que luego realmente creo que puede estar más beneficiado que otra cosa, ¿no? Yo lo veo más así. Pero lo que pasa es que, bueno, que me estás haciendo unas preguntas que también son opiniones mías, pero como profesional no tengo tampoco, ¿cómo te puedo decir? Tampoco tengo el... No, sé, no. para mí... Comprendo que te pongo en un compromiso, pero por eso precisamente, porque como profesional Sí, puedes entender que en otras cuestiones hayas tenido problemas o hayas oído de que hay más problemas por cuestiones religiosas, por cuestiones incluso étnicas, que muchas veces cuando hablamos de estos sí, temas pensamos solamente en religión, pero también después hay tradiciones, hablamos de gitanas, de ciertas tribus, da igual qué parte del mundo, que también a la hora de ver todo esto se tienen que escandalizar muchísimo o tienen que poner muchas pegas. sí. Sí, 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 claro, por supuesto. A ver, si esto realmente al final es el parecer de cada uno o la religión que cada uno lleve en su cotidianidad, ¿no? O sea, la gente que esté acostumbrada y sea muy creyente, pues evidentemente no va a haber una aberración como por ejemplo el tema del aborto, ¿no? Y bueno, pues tú sabes que hay partidos políticos que lo ven como muy natural y otros que no lo quieren porque llevan la religión como bandera y, y no lo consienten. Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, entiendo, por una parte, que también soy católico, que el tema del aborto pues es un poco delicado, pero entiendo que si, por ejemplo, de por medio hay una violación, pues entiendo que también, evidentemente, no es un problema que tú tengas o que tú hayas elegido. Sin embargo, si jugamos con frivolidad, pues entiendo que, bueno, que al mismo tiempo pues puede ser también un perjuicio el hecho de que hagas algo cuando tú has sido responsable. Es que es como todo, no sé, en este caso lo que entiendo es que si tú eres una persona en la cual has ofrecido tu cuerpo para que la ciencia lo use, si la ciencia lo va a usar y lo usa bajo la mano de especialistas que son realmente profesionales y que realmente tienen la capacidad de poder sacar toda la información que se va a utilizar al final para un bien común, pues yo no entiendo el porqué, pero yo lo veo perfecto, vamos, lo veo estupendo. Ahora esta pregunta sí es más referente al tema profesional como criminólogo. ¿Es Sí. tan importante el saber esa forma de descomponer o de deshacerse un cadáver a la hora de investigar un crimen? Porque volvemos a lo mismo de las películas. A través de esos bichos, a través de ciertas cosas que salen en las películas, descubren un montón de cosas. Pero en realidad hay tanto avance porque has comentado que a veces sí, pero otras veces en las películas se pasan. Por eso quería aclarar, en la granja de cadáveres se está evolucionando en esto, pero estamos empezando todavía. Bueno, perdón, la descomposición aquí prácticamente nos da todos los datos. Evidentemente es un factor que es inevitable. Por otro lado, también se juega con el aspecto negativo. O sea, el aspecto negativo diría que tú estás esperando que el cuerpo, evidentemente, se vaya descomponiendo, pero también juegas con la momificación. O sea, cuando un cuerpo entra en un estado de conservación, por ejemplo, en un sitio con mucho frío, o en un sitio, por ejemplo, como el agua, porque hace no mucho creo que se encontró un guerrero, creo que fue un guerrero japonés, en un lago, el cual estaba prácticamente modificado porque entró en contacto en una zona de mucho lodo, de mucho barro, y se pudo conservar perfectamente. Esto es como cuando tú utilizas, por ejemplo, no, mejor dicho, cuando pones de ejemplo, te voy a poner ejemplo, cuando pones, por ejemplo, el vino dentro de una barrica, dentro de un tonel. Tú metes el vino dentro del tonel, el vino empieza poco a poco a fermentar. Ese vino crea crea una vellosidad en la superficie eh, que le llaman madre. Es perfectamente la levadura del fermento se va quedando encima. Llega un momento que esa misma levadura protege y hace que el vino que está dentro se evite de los radicales libres, o sea, se evite de la oxidación. Eso quiere decir que dentro se va guardando ese vino, que al final es ese líquido tan preciado que nos gusta, por ejemplo, en el vino, por ejemplo, como se hace en Andalucía, en el vino fino, por ejemplo, ¿no? Que se hace un trasvase cuando pasa de una barrica a otra y se va guardando la solera. Esa solera en sí, al final hace que durante muchísimos años, botas centenarias, se vayan conservando el vino, se van pasando el vino más joven a la bota centenaria, porque ya tiene esa madre y ya tiene
digamos, ese nivel de oxidación que ha tenido ya el vino siendo joven, ahí se puede guardar y se puede conservar mucho mejor. Entonces, esas botas tan antiguas son muy preciadas porque van durando cada vez más y se va haciendo un trapase de un vino de una bota a la otra para que luego realmente, digamos, se vaya madurando, pero una cierta consistencia. Entonces, claro, aquí lo que nos interesa en este caso es ver cómo ha podido evolucionar la putrefacción, perdón, o la descomposición del cuerpo en cada factor, o sea, cada factor medioambiental. ¿Hasta qué punto puede ser que se descomponga en el agua? ¿Hasta qué punto podemos ponerlo en una llanura totalmente vacía de todo, con una explanada muy, muy abierta donde le dé mucho el aire, donde le esté dando todo el día el sol, o metido en una cueva, o donde las alimañas se lo puedan comer y ver cómo claro, todas esas anotaciones se van utilizando para el día de mañana poder comparar con algún suceso que haya habido, o incluso para poder, como dicen, resolver algunos crímenes antiguos, anteriores, que ya siendo esos crímenes, estando ya realizados, tú ahora tienes esa base de datos en la cual puedes comparar un suceso con otro y ver que realmente, por ejemplo, donde se encontró un cuerpo con unos síntomas, realmente tiene los síntomas de otro suceso, o perdón, de otro cuerpo que tú has tenido anteriormente en estudio, y que ves que realmente ese cuerpo no estaba en esa fase, sino que esa fase pertenece a otro cuerpo que, por ejemplo, estaba en otro entorno totalmente diferente. Entonces, claro, tú puedes ir cambiando el parecer cuando ya tienes una base de datos y un patrón a seguir. Y aquí lo que estamos buscando siempre es el patrón. Entonces, claro, la descomposición, como estábamos hablando de primera hora, es digamos que es lo primordial ahora mismo y lo que más nos estamos fijando, ¿no? O lo que, digamos, lo que más estamos hablando, porque realmente es así. O sea, las facultades lo que hacen es anotar todo el cambio y viendo cómo va transcurriendo todo el suceso. De hecho, ellos lo van anotando diariamente. Según se he podido leer en los artículos, lo van anotando diariamente. Y eso, por eso se quejan algunos científicos, porque dicen que hay demasiadas variables en todos los trabajos que se está haciendo, pero yo creo que lo mismo se ha hecho en otras cuestiones, y hasta que no ha pasado muchos años ha pasado con vacunas, con grandes avances de la medicina. Entonces no entiendo esta controversia cuando las predicciones, los avances están demostrando que se puede tardar, pero va a servir, lo que dices, para investigación, para resolver crímenes, para saber cómo se ha descompuesto o cuánto tiempo lleva esa persona desaparecida o muerta. Sí. Es que hay muchos avances que hablar. Claro, y bueno, es que luego también hablamos de granjas de cadáveres y según he podido leer en los artículos, prefieren incluso llamarlo de otra forma, ¿no? O sea, ellos, por ejemplo, prefieren decir un laboratorio de tafonomía o un cementerio forense, porque es mucho más técnico, y realmente no los quieren llamar cadáveres para que no parezca tan grotesco. Pero al final son recintos cerrados en los cuales, pues, bueno, por ejemplo, el que tenemos en la Universidad de Florida, en Tampa, en el estado de Pasco, es un sitio, imagínate, yo por ejemplo tengo familia en Miami, yo cuando estaba allí de visita te puedo decir que la humedad allí es una pasada. La humedad es salir de la vivienda donde estés o del hotel y ponerte a sudar en un momento, porque la humedad gira al entorno del 80% y es una locura, con una temperatura de 32 grados, 30 grados, en las cuales, pues imagínate la sensación de calor, la sensación térmica de calor es una pasada. Entonces, evidentemente, un cuerpo con esa humedad, con esa calor y aparte que todos los días allí prácticamente 3 veces al día hay una lluvia torrencial, que son tormentas tropicales, en las cuales pues le caen al cuerpo y bueno, pues evidentemente el cambio es mucho más rápido ahí que en un sitio donde tú vas por estaciones y las estaciones siempre son fijas. En verano va a ser de una manera, en invierno va a estar de otra y en primavera o en otoño va a estar de otra. Y evidentemente aquí pues estamos hablando de que han aprovechado una zona en la cual se sabe que los cambios van a ser mucho más repentinos y van a ser mucho más rápidos. Y luego también, bueno, pues como te decía antes, los cuerpos, algunos están a la intemperie, otros están tapados con plásticos, otros tienen ropa, otros pues simplemente los dejan en una jaula totalmente desnudos, y otros los meten en una jaula con ropa, o es que ya van jugando ellos
con ir, pues lo que estábamos hablando antes, con variantes en las cuales pues creen que pueden resolver quizá algún crimen o incluso buscar un patrón parecido a un suceso que haya pasado, ¿no? O sea, si por ejemplo hubo un suceso en el cual pues, se encontró un cuerpo en un jardín, en la zona de tal, donde hay una cierta humedad y hay una cierta temperatura, pues ellos van a intentar recrear eso y aunque pasen 10 años, dentro de 10 años pueden saber quién es el asesino. Porque más o menos puede dar esa pista para poder tirar del hilo y reabrir un caso o poder enjuiciar y hacer una prueba de ADN para que el día de mañana la puedan buscar en un culpable. Porque como tú sabes, en España, por ejemplo, el tema del ADN no hay una base de datos, porque tú, por ejemplo, si tú no has delinquido, tú no tienes un registro en la Policía Nacional el cual pueda comparar tu ADN, como por ejemplo el crimen que haya pasado ayer o en la batalla campal que hubo, por ejemplo, bueno, crímenes, las puñaladas creo que no fue ayer o hoy que hubieron en Málaga. ¿Quién ha apuñalado a esta persona? Vale. Hay sangre de la otra persona, hay un puñal, vale, estupendo. Y ahora dicen, sí hay sangre, pero no puedo cotejar con la otra persona porque me sale negativo, no hay nadie. Claro, si tú no has cometido un crimen en este país, a ti no te van a sacar una prueba de ADN. Tiene que ser un delito grave y depende de qué tipo, o esté estipulado que te hace falta. Por ejemplo, si tú tienes un delito, digamos que te meten un delito penal y estás como investigado y tal, y lo primero que hacen en tu detención, si por ejemplo ellos estiman que tú trabajas en compañía y es una banda organizada, directamente pasan y te reseñan y te sacan una prueba de ADN. Te sacan un hisopo, te sacan una prueba de ADN. Tú ya estás en el archivo. Estás en el archivo y mañana lo pueden cotejar si te encuentran a ti. Si encuentran, por ejemplo, un arma de un crimen y la cotejan y miran a ver quién es. Claro, evidentemente la voy a hacer sí porque el tema del DNI y tal, pero en estos avances todavía estamos muy retrasados. Entonces, claro, es más complicado. Pero bueno, luego también pues se habla del color de la piel, se habla de que según el color de la piel, pues las bacterias se consumen los tejidos de una forma o de otra. Luego también pues se habla del tipo de evidentemente una piel negra pues no va a ser igual que una piel asiática o que una piel de blanca, y luego al mismo tiempo pues bueno, depende de la altitud del sitio, depende de muchas cosas, ¿no? Si por ejemplo hay mucha calor, pues evidentemente se acumulan más gases pues por todo lo que tenga el cuerpo de composición dentro del órgano. Y bueno, es que al final todo lo que se va sacando aquí es tema forense. Y al final el forense, junto con el geólogo, como te decía el otro día, porque es el que da los datos del piso, del suelo, es el que da los datos por ejemplo, no sé, de la densidad del suelo, de la arena, de la descomposición del suelo, si el suelo es pizarra, es arcilloso, tal, de la humedad que hay en el suelo. Al final, digamos que digamos que se apoyan tanto un geólogo como un forense a la hora de sacar un estudio de en qué suelo está y qué avance tendría ese suelo a la hora de absorber, por ejemplo, agua o de repeler el agua o de guardar, por ejemplo, como te decía antes, un terreno arcilloso dentro de un pantano o un terreno seco. El geólogo te va a dar esos datos, un forense no lo sabe. Evidentemente el forense sabe cómo tratar encima de una mesa, pero cuando ya estamos en una escena de un crimen, la parte de la policía forense, que son también la parte criminalística, son los que llevan, entre comillas, esa especialización que no la lleva un forense normal. Con lo cual, ellos se ayudan y se apoyan en el estudio geológico. Así que bueno, esto ya es más avanzado. Estamos hablando de antropología, estamos hablando de cuerpos que ya han muerto, que se sabe que tienen una muerte de algún tipo natural o lo que sea, y que luego pues se estudia el supuesto de un asesinato, haciendo que este cuerpo pues pase por distintos factores y en los cuales pues podamos ver que bueno que van habiendo cambios y se van ordenando según patrón y según situación y clima, tal, altitud, como te decía, y con eso pues se va evocando al estudio siempre. John desde el chat dice 2 preguntas. Dicen que el crimen perfecto no existe. ¿Puede ser que los desaparecidos sean esos crímenes perfectos? Bueno, desaparecidos. Es que es muy complicado. Es que desaparecidos es que todo depende de dónde, amigo. Es que es muy complicado porque
el hecho el hecho de desaparecer, como estamos hablando, perdón, el hecho de desaparecer, como estamos hablando, se puede tratar de varias formas. Una desaparición que es, digamos que primero tenemos que hablar del tipo de desaparición. Desapariciones hay dos tipos, la desaparición voluntaria y la involuntaria. Tú puedes desaparecer o te pueden hacer desaparecer. Puede ser que tú quieras desaparecer o que tú hayas tenido un accidente, te caes por un puente, se cae tu coche y te encuentren a los 10 años en tu coche dentro de una presa, ¿vale? Y puede ser que ese mismo día tú vayas con tu mujer, caigas a la presa, te quedes, no sé, colgando del raíl y tu mujer salga despedida, se caiga dentro del agua, no salga y tú dices que ibas solo y que no sabes nada de tu mujer, porque te sientes culpable y a lo mejor es un homicidio imprudente, ¿vale? Porque es un accidente, no hay más, digamos que es un accidente, ¿vale? Y la persona desaparece. Tú, a lo mejor, no, como culpable, que te sientes culpable, no dices que tu mujer está ahí. Pero realmente estás cometiendo un delito por no decirlo. Porque tú te sientes culpable y a lo mejor tú no has matado a nadie. Pero si vas borracho, sí has matado a alguien. Pero si, por ejemplo, vas con más velocidad de la cuenta, sí has matado a alguien. Con lo cual te callas y ahora resulta que ese cuerpo pasan los años y desaparece. Y nadie tiene en cuenta que ese día tú tuviste un accidente. Simplemente tienen en cuenta que ese día, tienen en cuenta que se desapareció. Y cuando se encuentra, pues bueno, pues nunca hay un punto de partida. Se suicidó, se fue allí y se tiró. O sea, es que no se sabe. Entonces, claro, estamos hablando de eso. Estamos hablando que realmente, pues, el hecho de desaparecer o que te hagan desaparecer es todo, ¿vale? Y bueno, las desapariciones o el crimen perfecto, pues yo siempre he dicho, cuando he dado alguna conferencia, o porque muchas veces me llaman para dar alguna conferencia en institutos, por ejemplo, ¿no? Para el tema de la motivación, de las nuevas profesiones para los alumnos y tal. Cuando me han llamado y me han dicho algo así, pues por ejemplo la gente me pregunta y me dice, oye, ¿cuál es el crimen perfecto? Es la pregunta del millón, ¿no? El crimen perfecto para mí es el crimen casual, el que no se prepara. ¿Por qué? Pues muy sencillo, Fernando. Cuando tú preparas un crimen, hay una premeditación y una predeterminación. Al mismo tiempo, tú tienes una motivación, tú tienes ya un interés. Ese interés viene siempre, viene siempre coaccionado por algún hecho que ha podido pasar anteriormente, con lo cual al final es algo colateral, algo que te lleva a que tú hagas algo. O sea, es acción-reacción. O sea, yo te empujo y tú te mueves, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como que si tú, por ejemplo, matas a alguien y te escondes, y lo primero que hace la policía es decir, bueno, ¿cuál es el móvil del crimen? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué han querido matar a esta persona? ¿De acuerdo? Y luego, evidentemente, la motivación de su muerte. Entonces ya buscan la coartada. ¿Cuál es la motivación? Venga, vamos a cerrar el círculo. A esta persona la han matado, pero ¿por qué? ¿Tenía enemigos? ¿No tenía enemigos? ¿Quiénes son su gente más allegada? ¿La gente más cercana? ¿Por qué lo han abordado aquí y aquí le han dado con un palo? ¿Por qué lo han matado de esta forma? Etcétera. Por ejemplo, el crimen que te he comentado muchas veces, por ejemplo, teníamos a alguien de Almonte, ¿no? Siempre escuchando, pues por ejemplo, allí el crimen de Almonte fue muy sonado porque creo que fueron 140 puñaladas a un padre y a su hija en la misma vivienda y alguien les mató, pero la niña se llevó más de 100 puñaladas de esas 140. Entonces, claro, ahí hay una motivación. ¿Cuál es la motivación? Evidentemente es un crimen que puede ser pasional o puede ser un crimen en el cual se ve abocado ya la traición, la venganza, ¿entiendes? Bueno, entonces, claro, no estamos hablando de un crimen económico, no estamos hablando de un crimen por drogas, no hay un ajuste de cuentas. Estamos hablando de un crimen que puede ser pasional y evidentemente se hace notar que tiene que ser alguien allegado, que los conocía y que seguramente pues lo mató por alguna rencilla, ¿vale? Pero alguna rencilla porque evidentemente, como te digo, puede ser pasional o puede ser algo de motivo familiar o algo así. Bueno, se sospecha de alguien, se piensa que la pregunta es muy quizá, bueno, la pregunta que nos hacemos del por qué, ¿no? ¿Por qué recibe la niña tantas puñaladas y sin embargo el padre recibe menos?
¿Por qué se ensañan con la niña? Bueno, pues mira, yo por ejemplo, uno de los casos que más he estudiado y los he estado de cerca y lo he vivido. Lo he vivido, bueno, y te iba a decir gracias a Dios, pero gracias a Dios solamente sería por, por haber podido colaborar y por haber sido una persona que estuve muy cerca, pero al mismo tiempo te podría decir también que desgraciadamente, porque cuando ocurre una cosa así, nunca exploto de buen gusto y al mismo tiempo pues te sientes mal porque te entras dentro de esa vorágine que al final te lleva a ti también a un campo depresivo, que aunque sea todo ciencia y todo sea estudio, tú también te afecta, ¿no? Porque eres ser humano. El tema de la niña, de Lucía Ibar, de la desaparición de la niña, que la niña, por ejemplo, pues según decían, bueno, estaban cenando la familia en un bar en las vías del tren, donde estaban todos juntos, donde no había ningún tipo de problema, donde no circulaban ya trenes por la noche, celebrando el cumpleaños de la abuela por parte paterna, y de repente pues termina de cenar la pequeña, se pone a jugar con sus primos, y cuando la abuela, pues como cualquiera de la familia, en una mesa de un bar en el andén de la estación de las vías del tren, pues miran, no ven a la niña, empiezan a buscar, y en esto que como no la ven, pues se escandalizan todos los vecinos que estaban allí cenando, se ponen a buscar todos, y buscando entre todos no localizan a la niña. Incluso se sabe que el entrenador del campo, el entrenador del equipo de fútbol de allí, de la misma localidad, que se llama Pizarra, el pueblo, se sale corriendo a oscuras con la luz del móvil por la vía del tren y recorre 1 kilómetro. 1 kilómetro. Cuando la niña no le hubiera dado tiempo a andar tanto a oscuras, porque lo primero, cuando tú sabes que la vía del tren, si no te lo comento, las vías del tren nunca van en llano. Suelen ser piedras de caliza, de buena calidad, en la cual hay unos listones de madera y los raíles van por encima para que pueda ser una especie de suelo flotante donde amortigüe, ¿no?, el peso. A ver, yo no entiendo de tema ferroviario, pero evidentemente es de cajón. Bueno, el montículo suele tener alrededor de unos 60 centímetros de altura, casi el metro, en comparación de desnivel a la parte de abajo, y suele tener un arcén en ambos lados donde si hay cualquier animal o algo, siempre pues tenga, o cualquier persona que pase, tenga ese pequeño espacio para poder apartarse. Y luego, evidentemente, pues a los lados puede haber carretera, puede haber campo y tal. En este caso, desde la localidad de Pizarra hasta la localidad de Álora, habían aproximadamente unos 5.000 metros. Aproximadamente 6.000 metros, sí. Son 6 kilómetros aproximadamente. La niña la encontraron de madrugada, a primera hora de la mañana, la encontró el tren de cercanías. Según dice la Guardia Civil, la niña estaba recostada en mitad de la vía del tren, en posición fetal, y según pude hablar con el doctor Frontela, el doctor Frontela, también yo tengo la autopsia que él emitió a la familia. La familia pidió una segunda opinión y tal, y yo como más de una vez he colaborado con él, pues él pudo comprobar, porque también él recorrió la zona de las vías del tren, también la recorrí durante varias veces, hice una peritación, digamos, con un dron, y estuve mirando un poquito todo para poder entender aquello, y te podría decir que, bueno, que viendo el suceso tal cual, si lo simplificamos y tenemos un poquito de coherencia, ¿qué niña con 3 años anda 4.300 metros en plena oscuridad a las 12 de la noche, en dirección a la oscuridad y en línea recta, sin salirse de la vía del tren? Cuando, por ejemplo, tú te subes digamos, en las piedras estas que están justo donde reposan las vías, y las piedras son prácticamente como un puño de grandes. O sea, una niña que iba andando con sandalias, las cuales cuando se encuentra en la autopsia no se le ven ni magulladuras en la palma de las manos ni en las rodillas, eso no se lo cree nadie. Sin embargo, la jueza que hizo la que llevó el caso, digamos, decía que no había ninguna motivación porque la niña apareció allí y lo trataron como un accidente, porque el tren, cuando llegó por la mañana, la niña estaba moribunda y le dio el golpe de gracia. Claro, el doctor Frontela dice que aquí había una ensanguinación, o sea, que había una especie de golpe por aproximación, en el cual pues se podía denotar que
que aparte de que le dio en la parte frontal, le dio el golpe, le dio en la cabeza al levantarse, pero le dio así, digamos, por la parte de la sien y tal. Decía que ya tenía otro golpe en el cual era como una especie de traumatismo craneoencefálico y que la niña estaba ya moribunda. Te podría decir que, por ejemplo, no hay ninguna salida desde la vía del tren, desde la estación desde Pizarra a Álora, no hay ninguna salida en la cual se pueda entrar o salir andando a las vías. Solamente hay un camino. Y precisamente a escasos metros estaba este camino, donde apareció la niña. Un camino el cual lleva desde Pizarra hasta Álora por una carretera secundaria comarcal, sin arcén, o con arcén muy escaso, en el cual, pues, según parece, unos vecinos de un chalet cercano a la niña, a la zona donde encontraron a la niña, tienen unos perros y los perros se asustaron porque escucharon como que alguien pisó una botella de plástico. Ellos declararon eso, pero la jueza, por ejemplo, nunca vio la motivación de tener que investigar, porque decía que bueno, que no, que lo trataron como un accidente. Y luego, por la otra parte, pues por mi parte te podría decir que bueno, la jueza podría haber hecho muchas cosas, como por ejemplo triangular los móviles. O sea, ¿qué personas estaban en la estación esa noche cenando? ¿Quién es el propietario del bar? ¿Con quién ha estado ese día? ¿Qué personas estaban allí? ¿Qué habían hecho ese día? Prestar declaración todos, preguntarle a todos, interrogarles. La misma familia dijeron: yo quiero ser interrogado, yo quiero que me interroguéis, queremos cerrar el círculo. Bueno, se dio el aviso, apareció policía local, rápidamente se pusieron a buscar todo el pueblo, se hicieron cartelerías, se pusieron por todos lados, aparecieron con quads por la vía del tren, aparecieron montando incluso a caballo. O sea, la niña, se levantó el pueblo entero para buscar a la niña, nunca se encontró. Y sin embargo, por la mañana, a 4 kilómetros y algo, pues encontraron a la niña, cuando la gente acudió súper rápido y fueron todos muy eficientes, porque estamos hablando de un pueblo muy pequeñito, no sé cuántos habitantes tendrá, pero es una pedanía, es un pueblo muy pequeño en el cual pues se entiende que, siendo interior de Málaga y no muy grande, pegando a la serranía de toda la parte de Antequera, del Torcal, no son pueblos grandes, y los pueblos de interior de invierno, ¿no? Prácticamente, de montaña. Entonces, bueno, es un caso también en el cual no se ha llegado a resolver. Se decretó el archivo hace aproximadamente un año, se ha intentado abrir. Como sabéis, o como os he comentado más de una vez, la familia ha contratado especialistas, ha contratado a peritos judiciales, ha contratado a investigadores. Investigador, sí. Es que realmente al final ellos tuvieron la mala suerte de hablar con la UCO. La UCO investigó un poco hasta donde le dejaron hacer la jueza, y ahí se quedó la cosa. O sea, es que no avanzó más porque no le dio la gana. No le dio la gana. Yo, por suerte o por desgracia también, tuve la suerte de poder hablar con gente que es muy allegada a esta jueza en el juzgado. De hecho, ha trabajado para ella, y me decían que estaba cerrada totalmente en banda a investigar ese asunto. Y nadie sabe el por qué. Simplemente que ella quería cerrarlo y que no había más nada que rascar aquí. Es una injusticia muy grande para la familia, y ojalá que algún día se pueda hacer justicia, porque ya te digo, yo he estado muy, muy de cerca y no lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno, son cosas que pasan. Es así. Es así, Fernando. Totalmente ilógico eso que cuentas. Y ahí viene lo mismo que estamos hablando, lo de las granjas de cadáveres, que gracias al doctor Frontela, que ha tenido tantos casos, pues es lo mismo que la granja de cadáveres. Gracias a antecedentes anteriores puede saber si tiene un golpe frontal, si tiene una desanguinación estando vivo o después. Son muchos avances que, como digo, eso de las granjas de cadáveres espero que dé mucho que hablar, porque de verdad que creo que es más necesario de lo que nadie pueda pensar. Gracias, Carlos. Sí. Estupendo. Pues nada, cuando quieras seguimos hablando, si no de este asunto, de otro. Sabes que aquí me tienes siempre a tu disposición, y
Y nada, y estaba mirando el chat ahora mismo porque nunca había entrado en el chat. Ah, Y estoy viendo aquí sí, porque sí. siempre vengo, además, vengo de una reunión de trabajo. Te comentaba que tenía que entrar a casa, preparar aquí el iPad y tal, y el teléfono. Finalmente no me he duchado. Anda. tengo que duchar ahora y ya quisiera sentarme a cenar. Claro. Y mientras estaba hablando contigo, al principio estaba hablando contigo, pero un poquito desubicado porque estaba buscando el chat para ver la gente cómo pregunta y la gente cómo va interactuando y tal, ¿no? Y bueno, aquí estoy viendo, por ejemplo, la última pregunta de John, ¿no? Sí. Que dice, ¿por qué cuando renovamos el DNI o el pasaporte solo viene nuestra foto y nombre, número de identidad y dirección? ¿Por qué no hacen que el chip que trae DNI también esté en nuestro ADN y grupo sanguíneo? Pues Fernando, con tu permiso le respondo. Sí, por favor. Vamos a ver, todavía no se ha hecho como tal. Sí, sabemos que en otros países sí se hace. Es cierto que ahora con las pruebas PCR que se hacen, podrían estar recogiendo ese análisis. Yo ya lo consulté. Estamos haciendo PCRs a nivel masivo en España. Todo el mundo está haciendo una PCR y todo el mundo se tiene que vacunar. ¿Por qué no cogen ese ADN? ¿Por qué no lo cogen? Es el momento perfecto para poder cogerlo. ¿Qué es tener control? Bueno, tener control es tener a la policía en la calle igualmente. La policía no está en la calle para controlarte. Está para que los malos no hagan nada o para servirte a ti al ciudadano. Con los impuestos le pagamos a la policía. Si tú tienes la opinión de que la policía te estorba, es porque tú no haces algo bien en el mundo, ¿vale? Pero evidentemente, si tú crees que el avance te puede ayudar, como estamos hablando, por ejemplo, de la granja de cadáveres, pues yo no le veo ningún tipo de problema. Si yo voy bien por la vida, ¿por qué le tengo que tener miedo a la policía? No le tengo miedo, todo lo contrario. La policía están en mi ámbito de trabajo. Yo trabajo en el ámbito civil, no en el ámbito penal. Bueno, perdón, como detective trabajo en el ámbito civil, pero como criminalista trabajo en el ámbito puramente penal. Y bueno, y laboral también. Y bueno, te podría decir que para mí son herramientas. La policía es una herramienta estupenda porque a la hora de enjuiciar a alguien, la policía son los que detienen y los que lo llevan delante del juez. Son los que realmente pues hacen la instrucción si ocurre algo y son la mano derecha del juez, como es la policía.